Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar con el curso de las enseñanzas cabalísticas de la oración del Padre Nuestro. Hoy es la clase número 11. Como es de costumbre, vamos a iniciar la clase haciendo un resumen con las ideas principales de la clase anterior. Entonces, primer punto, la palabra Sheva Shamayim es un código cabalístico que cuando lo meditamos despertamos la conciencia de que el Padre nos llena por dentro y nos rodea por fuera, que vivimos, nos movemos y existimos en Él, por Él y para Él. Y eso es estar en el cielo. El segundo punto que vimos, dijimos que la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim nos conecta con la luz de las letras madres, que son el fundamento de toda la creación. Por lo tanto, esta frase tiene una gran fuerza de energía creadora. Vimos también en el tercer punto que la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim nos conecta con el fuego del Ruach HaKodesh que inflama de pasión nuestro Ruach para elevarnos al nivel de conciencia llamado cielo, donde está el Padre. 4. Vimos que la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim equilibra en nosotros la energía del fuego y del agua y nos conecta con la esencia del nombre divino para nacer de nuevo de lo alto, es decir, para elevar la conciencia al cielo y vivir la voluntad del Padre. Ahí cuando vimos eso, lo vimos relacionado con el texto de Yeshua y Nicodemo. Y 5, vimos que la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim, enfocado en el Shem, Mem, Vav, Mem, nos da luz para hacer purificación espiritual. Ahí están los 5 puntos principales que vimos en la clase anterior y ahora continuamos con la clase número 11. Todo eso lo tenemos ahí relacionado con esta tremenda frase. Eso que tenemos ahí, Avinu Sheva Shamayim, en realidad si Yeshua hubiese dejado la oración hasta ahí, ya con la cantidad de cosas que tiene, habría bastado y sobrado. Porque en la medida que vamos estudiando esta oración y en particular esta frase, vamos encontrando cada vez más riquezas y tesoros en ella. Hoy día vamos a ver la relación que tiene esta frase con los 72 nombres de Dios, o Shemot, Elohim, que son estos 72 Shemot, son considerados códigos muy poderosos en la Kabbalah, y vamos a ver que en esta frase, Avinu Sheva Shamayim, ya hemos visto uno que es el código Aleph Nun Yud. La clase pasada vimos este de Mem Vav Mem, y hoy día vamos a continuar con otro Shem. Veamos aquí. Aquí tenemos nuestra frase y tenemos destacado estas letras en amarillo que van a conformar el siguiente Shem. Vamos a llamar a la letra Aleph, ¿cierto? La inicial de Avinu. Vamos a llamar a la letra Vav, la última letra de Avinu, y vamos a llamar la letra Mem, que es la última letra de Sheva Shamayim. Ahí tenemos
un Shem Aleph Vav Mem, que es el Shem número 30 de los 72 nombres de Elohim. Este Shem se pronuncia Om y es el origen del trabajo del mantra Om, que se utiliza en varias prácticas espirituales. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la idea madre de este Shem? Aquí la tenemos. Entonces, este es como un genérico. Entonces, el Shem Aleph Vav Mem, vamos a englobarlo en la idea que es un código para construir puentes de unión o generar puentes de unión. Entonces vamos a desarrollar esta idea cuando meditamos Aleph Vav Mem, recibimos luz para 1. Establecer una elevada conexión espiritual. Aquí hay una primera idea importante. Este Shem entonces tiene energía para generar una elevada conexión con el mundo espiritual. Fortalece la unión entre lo físico y lo espiritual, entre la tierra y el cielo, entre el ser humano y el ser divino. Entonces ahí vemos una arista de este Shem que es de conexión hacia el mundo espiritual. Y como segunda idea, este Shem también da energía para generar puentes de unión con los demás. Ayuda a vencer el ego que nos distancia de los demás. Ayuda a reconectar con personas que estamos en conflicto. Ayuda a restablecer relaciones rotas. Ayuda a reparar las malas acciones que hemos hecho con nuestro prójimo. Ayuda a actuar con prontitud, es decir, dar pasos de acercamiento al prójimo ahora, sin dilatarlo hacia el futuro. Todas estas ideas las podemos relacionar con lo que vimos ayer de la Teshuvá. Por eso este código está muy indicado para trabajarse en este mes de la Teshuvá. Todas estas ideas de acercamiento hacia al prójimo para ponerse en la buena y para solucionar temas pendientes tiene que ver con la Teshuvá. Entonces ahí tenemos las dos ideas principales: un puente de unión hacia el Padre y un puente de unión hacia el prójimo. Vamos a profundizar en el secreto de este Shem. Hay un principio que dice que de acuerdo a cómo es mi conexión con el Padre, así será mi conexión con los demás. Y de acuerdo a cómo es mi conexión con los demás, así será mi conexión con el Padre. Eso significa que si cultivo mi conexión con el Padre, es decir, si recibo su luz para compartirla, si vivo las enseñanzas de Yeshua, la conexión con las personas será cada vez mejor. Es decir, tendré el corazón más abierto, por ejemplo, hacia los demás. Y hacia los demás significa hacia todos. El corazón se pone más inclusivo, sin distinción, hacia amigos y enemigos. Voy a tener más disposición a ayudar.
más disposición a hacer el bien, más disposición a servir, más disposición a perdonar. Entonces, mi vida tendrá más salud, más armonía, más paz. Por lo tanto, voy a tener una vida más feliz. Y en la medida que se va fortaleciendo, por otro lado, mi conexión con los demás, de esa forma, a través de esta forma de vivir, se irá también fortaleciendo mi conexión con el Padre y con Yeshua. Es decir, aquí hay un círculo que se retroalimenta. Me conecto con el Padre, cultivo mi espiritualidad, me hago más abierto hacia el prójimo, hago más bien hacia el prójimo, y esas obras de bien van generando en mí una mejor conexión con el Padre. Entonces ahí ya uno se va creciendo en la virtud. Por lo tanto, la conexión con el Padre y Yeshua me abre el corazón hacia el prójimo. Y el corazón abierto hacia el prójimo me conecta más con el Padre y con Yeshua. Entonces, este es el círculo virtuoso infinito que se mueve hasta la eternidad. En cambio, si no cultivo mi espiritualidad, mi conexión con el Padre, y empiezo a vivir una vida sin Elohim, podríamos decir, o como hemos conversado en otros días, una vida idólatra, con el corazón puesto en otros dioses, ¿qué va a pasar? Que la conexión con el prójimo va a ser cada vez peor. Es decir, el prójimo me va a importar cada vez menos su bienestar. ¿Qué va a pasar ahí? El corazón se va a cerrar hacia el prójimo. Voy a tener mucho menos disposición de ayuda, de hacer el bien, de servir, de perdonar. Y entonces voy a empezar a cosechar una vida de enfermedad, de desarmonía, de caos, de infelicidad. Y en la medida que nos vamos debilitando en esa relación con el prójimo, se empieza a debilitar también la relación con el Padre, y entramos ahora en un círculo muy vicioso, porque ya no conecto arriba y por lo tanto tampoco conecto abajo. Me voy transformando en una persona totalmente egoísta. Entonces, este Shem lo que hace es restablecer esta doble conexión hacia el Creador y hacia el prójimo, y permite que se active este circuito virtuoso. Este Shem, en este aspecto de conectar con el Padre y conectar con el prójimo, se relaciona con el mandamiento principal, de acuerdo a Yeshua, de amar al Creador sobre todas las cosas, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Ese doble movimiento de la energía es el que trabaja este Shem de Aleph, Vav, Mem. Por lo tanto, es un Shem que tiene una arista muy práctica en ese sentido. Entonces, para concluir esta idea, vamos a decir que la frase Avinu Sheva Shamayim contiene en su interior al Shem Aleph Vav Mem. Por lo tanto, la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim, enfocado en el Shem Aleph Vav Mem, da la fuerza espiritual para fortalecer nuestra unión con el Padre y con el prójimo. ¿Cómo se medita esto? Igual como esta lámina está destacada, si ustedes quieren trabajar ese aspecto de construir puentes, entonces toman esta misma idea, hacen Avinu Sheva Shamayim, destacan
las letras que conforman el código y después lo bajan igual que acá. Entonces están meditando o absorbiendo la luz de la frase completa, Avinu Sheba Shamayim, pero le ponen la kavaná, la intención de trabajar este Shem. Y eso entonces enfoca la conciencia en esto de construir puentes hacia el Padre y hacia el prójimo. Entonces ahí tenemos otra kavaná asociada a Avinu Sheba Shamayim a través de uno de los 72 Shemot. Pero vamos a encontrar más. Aquí tenemos nuestra frase, Avinu Sheba Shamayim. Y aquí nos vamos a encontrar también con otro Shem que está destacado ahí, que es el Shem Nun Mem Mem. Entonces vamos a llamar a estas letras, llamamos la Nun, ¿cierto? Que está aquí en Avinu, y llamamos la Mem, la primera Mem de Sheba Shamayim, y llamamos la Mem final aquí, y nos conforma entonces este Shem también de los 72 nombres, que es Nun Mem Mem. ¿Para qué es este Shem? ¿Cuál es la idea madre que trabaja? Escuchar la voz del alma. Mucha gente a veces pregunta, bueno, pero ¿cómo sé cuál es la voz del alma? Entre tantas cosas que escucho dentro, entre tanto que escucho adentro y afuera, ¿cómo diferencio cuál es la voz del alma? Bueno, este Shem cumple la función específica de ayudar a que uno aprenda a diferenciar cuál es la voz del alma. Además de poder escucharla, este Shem da fuerza espiritual para seguir su guía. Porque la gracia es poder escucharla y hacerle caso. Entonces, vamos a desarrollar un poco esta idea. Primero, ¿por qué es importante escuchar la voz del alma? Porque el alma nos revela la misión personal. El alma nos indica qué tenemos que hacer en esta vida y en cada circunstancia de la vida, desde lo más cotidiano a lo más trascendental. Este punto es importante porque a veces uno dice la misión del alma, y la misión del alma a veces uno se lo imagina como muy heroica, la misión del alma. En realidad es heroica para el alma, pero no necesariamente es heroica en términos de espectacularidad. Pero también el alma nos va guiando en las cosas muy cotidianas. Por ejemplo, tener que decidir entre una cosa y otra doméstica, también el alma está con nosotros en ese sentido. No es solamente en unas cosas de mucha trascendencia, también en lo doméstico, en lo cotidiano, y ahí está el tzadik, el justo, que en realidad encuentra una conexión con la divinidad en cada cosa que está haciendo. En lo más doméstico que está siendo guiado por el alma. Entonces, a veces puede haber una caricatura del trabajo espiritual en que el alma solamente nos guía en las cosas muy trascendentales. Pero en realidad el cabalista lo que busca es ser guiado por el alma
en todas las circunstancias de la vida que está en ese día poniéndose delante. Entonces, escuchar la voz del alma en eso es, por ejemplo, cualquier intuición que venga en el día, por ejemplo, se pasó la micro y viene una intuición y dice, oye, pero descuida porque en la que viene después vas a encontrarte con alguien, suponte. Bien, entonces tú te desenojas porque se te fue la micro y te enfocas en lo otro que te va a proponer el alma en ese momento. Entonces, de eso se trata, cómo aprendemos a escuchar el alma desde lo cotidiano a lo trascendental. Entonces, cada uno de nosotros viene a este mundo con una misión. Cuando se nace, se atraviesa el río del olvido y la persona no recuerda a qué vino. Pero en una dimensión de su conciencia, el alma sí sabe para qué está aquí en este mundo. La misión de la vida se revela en todas las áreas de nuestra vida. Esto es importante. En todas las áreas de la vida. No es que, por ejemplo, mi misión de la vida es ser esta profesión. No. La misión de la vida tiene que ver cómo tú vas viviendo cada área de tu vida. Entonces, por ejemplo, la misión de la vida para una persona tiene que ver con su trabajo, su relación de pareja, su relación con los padres, su relación con Elohim, etc. En cada una de esas áreas de mi vida hay una misión. Es decir, tengo una misión como padre, una misión como hijo, una misión como trabajador, una misión como en relación al padre. Entonces, todo eso hace una sumatoria que es la misión de mi vida. Porque yo no soy solo una cosa. Soy varias cosas al mismo tiempo. Trabajador, padre, hijo, esposo, etc. En todas ellas tengo una misión. Cuando se pierde esta idea, puede darse una pseudo espiritualidad en la cual yo creo que mi misión, por ejemplo, es hacer esta obra de caridad a este grupo, pero en mi familia tengo un caos, un desorden. Entonces eso no es la espiritualidad como la piensa el cabalista. Entonces, la misión abarca todas las áreas de la vida. Incluso uno podría decir, la misión del alma, el propósito, es ser feliz y hacer feliz al prójimo. ¿Cómo? Primero, en lo que toque el día, en la circunstancia inmediata. Y lo otro ya puede ser tu profesión, tu trabajo, a lo que te vas a dedicar de acuerdo a tus talentos. Pero no pensemos entonces la misión solamente como nuestro trabajo. La felicidad de la persona, de su entorno y de todo el mundo depende de si la persona realiza su misión de vida. Es decir, si yo realizo mi misión de vida como esposo, mi esposa va a estar feliz. Si realizo mi misión de vida como padre, mis hijos van a estar felices. Entonces, no solamente voy a ser feliz yo, sino que voy a ser feliz a mi entorno. Y mientras más se acerca una persona a realizar la misión de su vida,
más feliz es. Más feliz hacia su prójimo y más luz revela en el mundo. Nada revela más luz en el mundo que una persona que hace la misión de su vida. Es decir, que en cada área de su vida está haciendo y haciendo lo que tiene que hacer y ser. Una persona que logra llegar a eso, es un foco de luz a donde está. En su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, con sus amigos, en su casa, etc. Al final lo que quiere el alma es ser lo que ella es. Por eso ser y hacer lo que tenemos que ser y hacer en el momento es la felicidad del alma. Por eso es tan importante realizar la misión de la vida. Y para ello debemos escuchar nuestra alma, para que ella lo revele. Por eso este código es tan importante, porque nos ayuda a escuchar el alma. Cuando el alma nos habla la voz del Mashiach. Y el Mashiach es la voz del Padre. Para nuestra tradición cabalística, el Mashiach es Yeshua. Por lo tanto, la voz que le habla al alma es Yeshua. La palabra del Padre. Y aquí hay algo muy bonito, porque todas las almas, todas, como género humano, independiente de religión, raza, camino espiritual, etc., nos enseña la Kabbalah, que todas las almas están conectadas con el alma del Mashiach. Hay un Ejad con el alma del Mashiach. Por eso el Mashiach es la voz que habla en el interior de cada alma humana. Esta conciencia que es el Mashiach. Traten de mirarlo no solamente como el Jesús Cristo de una religión, no estoy hablando de eso, sino el Mashiach, el Dabar Elohim, la palabra de Elohim, está conectada con todas las almas. Y esta conciencia, que para nosotros es Yeshua, es la que habla en el corazón y en el alma de todo ser humano. Por eso, independiente del camino donde esté la persona, si conecta con el Mashiach, va a elevar su conciencia hacia el Padre. Entonces hay una cascada, podríamos decir, que va del Padre al Mashiach, al alma y a nuestro consciente. Y a nuestro consciente nos lleva a través de una intuición. El alma siempre nos conducirá hacia nuestro propósito. Como el ego siempre nos alejará de él. ¿Por qué el alma siempre nos va a guiar hacia el propósito? ¿Por qué podemos estar seguros que si la seguimos no nos vamos a equivocar? Porque es la voz del Mashiach, la cual es la voz del Padre. No hay ninguna posibilidad en la vida, ninguna,
de que uno se equivoque haciéndole caso al alma. Como dijimos, ¿cierto?, el alma siempre nos conduce hacia lo correcto, pero está, por supuesto, el ego para hacer su trabajo y que va a buscar siempre alejarnos de aquello que el alma nos está proponiendo. Y es por esta razón por la cual la humanidad aún no alcanza un estado de paz y de armonía. Porque el ego nos ha impedido escuchar la voz del alma. No tenemos práctica, además, para escucharla. Pero, además de esa no práctica, hay un consciente colectivo que no ayuda a escuchar la voz del alma y que sí ayuda a escuchar la voz del ego. El ego siempre nos muestra la dirección equivocada y siempre nos da las instrucciones incorrectas. Es solo pensar cuántas veces uno tenía clarísimo lo que tenía que hacer y una voz le dice, ¿pero para qué? Hazlo así. Y después uno dice, pero si yo sabía. Mira, a veces hasta cosas domésticas. El alma les ha puesto que le ha pasado esto. Que tienen que llevar algo al trabajo y está ahí. Entonces el alma dice, guárdalo, échalo al tiro a tu bolso. Y uno dice, termino de lavarme los dientes y lo echo. ¿Qué pasa? Termina de lavarse los dientes y no lo echa. Entonces, eso también es el alma. Uno no está entrenado en esa respuesta automática. Entonces, el trabajo de este código va ayudando a que uno empiece a escuchar y a obedecer. Entonces, el ego nunca nos va a llevar a la salud, a la paz o a la felicidad. Eso hay que tenerlo claro. Uno es libre de elegir o no, pero tiene que saber que esa micro no lo va a llevar ni a la salud, ni a la paz, ni a la felicidad. En los casos en los cuales logramos escuchar la voz del alma, es como si le hubiésemos ganado un poco al ego. El ego inmediatamente ataca con el miedo. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque te va a venir todo esto. ¿Y si te va mal? ¿Y si no entienden tu decisión? ¿Y si te rechazan por esta decisión que vas a tomar? Etcétera. Entonces, cuando uno logra escuchar, tenemos que saber que el ego siempre va a estar con su segunda intención ahí, que es el miedo. ¿Para qué? Para que uno no haga lo que el alma dijo. Por eso, hay poca gente en el mundo que sigue la voz de su alma. Hay poca gente en el mundo que realiza su misión de vida. Y en consecuencia, hay poca gente feliz. Y poca gente que cree que la felicidad es posible. Por eso lo más extendido es este consciente colectivo de que la felicidad no existe. Y los más optimistas te dicen, bueno, a lo mejor hay momentos, pero la felicidad no existe. Ahí entonces el ego ha tomado posesión del consciente colectivo y de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya se hace cada vez más difícil escuchar al alma. Desde el momento que uno renuncia a ser feliz, renuncia a estar sano,
renuncia a estar en paz, entonces le ha cedido el poder al ego, cada vez va a ser más difícil escuchar al alma, porque en el fondo ya me convencí de que esta enfermedad no tiene cura, de que esta situación no tiene vuelta, que esto es lo normal. Bueno, entonces ya todas las propuestas que puedan venir desde el alma, que siempre el alma recuerda que el alma siempre va a dirigirnos hacia el máximo, hacia la plenitud. El alma no es que te diga, estás enfermo, bueno, vas a estar un poquito mejor. El alma te va a decir, oye, tú puedes ser sano, puedes volver a estar como Elohim te creó, puedes volver a estar en Shalom. Eso es lo que dice el alma. Entonces, si uno se va comprando lo que dice el ego y se acostumbra, entonces va a ser muy difícil escuchar la voz del alma. Incluso puede pasar que uno después la escuche y lo sienta tan como casi desubicado, como diciendo, pero ¿para qué pienso esas cosas si no me voy a mejorar? ¿Para qué pienso estas cosas si esto no se va a resolver? Pero igual el pulso del alma le está diciendo, oye, sí se puede, pero está tan lejana ya la voz que uno dice, no, sí, eso es imposible. Bueno, eso es cómo vamos perdiendo la capacidad de escucha y vamos ganando capacidad de escucha hacia el ego. Pero la buena noticia, o la Besorá, eso es Besorá, una buena noticia, es que eso se puede cambiar. ¿Cuándo? Hoy. Depende de si uno quiere empezar a vivir de otra manera. Y en concreto tenemos ya esta frase, Avinu Sheva Shamayim, con este Shem, Nun, Mem, Mem. La meditación de este Shem nos ayuda a trascender las limitaciones de nuestro falso yo. ¿Cuál es nuestro falso yo? El yo limitado, el yo que no puede, el yo que es que soy humano nomás, el yo que es lo que hay, si no puedo hacer más. Ese es el falso yo. Eso es lo que se trasciende. Ese falso yo, la verdad es que está muy metido en nuestra conciencia. Uno se ha identificado demasiado con la limitación del falso yo. Es cosa de uno pensar, es decir, ¿tú crees que puedes ser como Yeshua? Es muy probable que mucha gente diga, no, ¿cómo se te ocurre? Casi podría sonar como una blasfemia. Bueno, eso es porque uno se ha identificado con un falso yo limitado y también porque ha tergiversado lo que es el Mashiach. Entonces, cuando tú vuelves a entender que el Mashiach es un ser humano que tuvo sus tentaciones, tuvo que aprender, tuvo que desarrollarse espiritualmente, que realizó su misión y que dentro de esa misión nos dio un Ruach HaKodesh para nacer de nuevo. Y además tenemos un alma creada por Elohim. Bueno, ¿cuál es el problema entonces para poder llegar a ser un Mashiach? Solamente eso es una limitación falsa que está impuesta ahí por un falso yo. Entonces, este código ayuda a trascender esas limitaciones. Por lo tanto, en la boca de un discípulo de Yeshua, de un cabalista,
no pueden estar estas frases como no puedo, es imposible. Otros podrán, pero yo no. Todas esas frases se desvanecen, se disuelven cuando conectamos con el verdadero yo. Ese verdadero yo que es nuestra alma y que está pulsando permanentemente para que uno lo pueda vivir. Por lo tanto, Nun, Mem, Mem nos conecta con el potencial de nuestra alma. Incluso, tanto el potencial que nos conecta con el potencial revelado en Moshe, en el monte Sinaí, y en Yeshua, en la resurrección. Es decir, en un estado de manifestación de potencial máximo. Y con este Shem recibimos la fuerza para hacer todo lo que sea necesario para realizar nuestra misión. Porque una cosa, vimos, es escuchar, y que está muy bien. Pero otra cosa es hacer aquello que se ha escuchado. El alma siempre nos conducirá hacia la persona correcta, al lugar indicado, al libro justo, al video que necesitaba y en el momento preciso. Por eso es importante que cuando uno va a hacer algo cotidiano, mira, incluso puede ser cuando abres el Google o cuando abres el YouTube, entonces tú haces una oración a tu alma y dices, muéstrame aquello que me sirve, el video que me va a servir. Entonces siempre hay una guía a eso. Solo hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar al alma y seguir su indicación. Esto se llama escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer son los dos ingredientes principales de la emuná. Entonces, si yo tengo emuná de que es Yeshua el que me está hablando en mi alma, lo escucho y lo obedezco. Pero aquí lo importante es esta idea, o sea, cuando te viene una intuición, ¿qué es lo que piensas de esa intuición? ¿Que es una idea loca que se te pasó por la cabeza? ¿Que es una tontera que se te vino? Por lo tanto la puedo desechar porque es una locura. ¿O es Yeshua el que me está hablando? Pero ¿cómo me va a estar hablando si me dice, oye, guarda esta cosa? ¿Y por qué no? Si Yeshua te acompaña en todas las cosas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que es para ti la intuición? Si para ti la intuición es una idea más, incluso si eres muy mental, muy racional, muy intelectual, la intuición incluso la puedes considerar como algo menor que algo lógico, con un argumento lógico. Entonces, pero esta intuición, qué cosa más absurda. ¿Ah? Entonces, si para ti la intuición incluso es menor que la razón, o sea, si la has puesto por debajo que la razón porque no es lógica, entonces puede ser que va a ser muy difícil para ti aceptar que es el mismo Yeshua el que te habla a través de la intuición. Pero tienes que saber que la intuición es la voz
del Padre, es la voz del Mashiach. Entonces, si yo tengo emuná en eso, bueno, ya no va a dar lo mismo. Cuando esa voz me diga, oye, cuidado, ojo, o cuando me diga, haz esto, ahí entonces lo voy a ver de otra manera. Esa es la emuná. Entonces, si yo entiendo que la emuná, que la intuición es la voz de Yeshua, ¿qué es lo que me queda? Obedecer. Escuchar y obedecer son los ingredientes de la emuná. ¿Cómo escuchar la voz del alma? En un mundo donde hay tantas voces externas e internas, a veces se hace difícil escuchar al alma o saber cuál de todas las voces que escucho en mi mente es realmente la voz del alma. La principal herramienta para escuchar al alma es la meditación. Por eso es muy importante poder desarrollar el hábito de la meditación diaria. En la meditación ocurren varias cosas. Por ejemplo, voy restableciendo mi energía física, mental, emocional, pero también voy subiendo a las dimensiones superiores y empiezo a recibir luz de Jehová Elohim, y en esa práctica, cuando uno está recibiendo luz y entra en un estado contemplativo, como cuando uno dice, ahora recibimos la luz, y uno queda un momento en intimidad, en ese momento es cuando uno, como vasija receptora, abre los oídos internos, escucha, Shema Israel, escucha Israel, y ahí entonces Yeshua habla con claridad. Ahí se pueden recibir muchas inspiraciones y escuchar mucho más cercana la voz. Eso después, si lo practicas mucho, tu intuición se va depurando también y vas entendiendo que la intuición no es una idea loca, sino que es la voz del mismo Yeshua que tú meditaste en la mañana, que te sigue hablando durante el día. Entonces, es muy importante que podamos desarrollar el hábito de la meditación. Por eso estamos dejando también los videos para que los puedan ver muchas veces y practicar en su casa para ir haciendo este hábito. Y específicamente, este código Nun, Mem, Mem desarrolla esta capacidad de escuchar la voz del alma. Si bien la meditación toda como una práctica espiritual es para escuchar la voz del alma, este código específico es para desarrollar esa capacidad. Entonces, vamos a concluir esta idea y decimos que la frase Avinu Sheva Shamayim contiene en su interior el Shem, Nun, Mem, Mem. Por lo tanto, la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim, enfocado en el Shem, Nun, Mem, Mem, ayuda a escuchar la voz del alma, da fuerza para hacer lo que dice, ayuda a trascender las limitaciones del ego o falso yo y conecta con el potencial del alma. Todo eso está contenido en la frase Avinu Sheva Shamayim. Pero para que lo puedas absorber,
tienes que saber que está y saber dónde está. Y está en estas 3 letras que conforman ese Shem. Podemos dejarlo hasta acá y ver si hay alguna pregunta. Sandra dice, ¿entonces se pasa el Shem por cerebro, corazón e hígado? Esa es una forma, claro. Hay distintas maneras. Nosotros estamos ocupando esa manera de cerebro, corazón e hígado. Pero tienes que saber que también hay otras formas. Entonces, no es que si de repente supongamos que tú meditaste el código, te metiste dentro de la luz del código y dices, hoy no lo pasé por el cerebro, corazón e hígado, entonces no funciona. No, no es así. Tiene que ver con la conciencia. Lo principal cuando tú vas a trabajar un código es que sepas qué son las letras hebreas y qué energía está trabajando ese código. Lo otro es una técnica. Claro, está esta clásica cabalística, cerebro, corazón e hígado, pero hay otras, como te decía, que tú visualizas el código, lo iluminas y entras dentro de ese código. También perfecto. Pero lo que no puede faltar es tu conciencia. Mientras más abierto hacia el prójimo, más abierto a Yeshua. Y mientras más abierto a Yeshua, más abierto hacia el prójimo. Catherine dice, me pasa que a veces no sé si es el ego o es el alma, sobre todo en cosas radicales. Bueno, el alma es bien radical en algunas cosas. ¿Sí? Como comentaba ahí, no siempre es tan simple identificar, ¿cierto? Si es el ego o el alma, al principio, pero después ya vas a ir teniendo más práctica. Aunque el ego también se va entrenando, porque si tú vas subiendo, él también tiene que subir. Entonces también va a buscar su estrategia para confundir. Bueno, eso que dices tú es parte del camino, efectivamente. Uno siempre puede estar esta duda, pero finalmente la meditación profunda, ahí sí que tú vas a escuchar con claridad. Ahora, el alma sí puede ser radical en algunos momentos, sobre todo en algunos momentos de la vida en el cual el alma quiere llevarte por un lado, o sea, tú vas por una parte, pero muchas veces el alma va a pedir algo radical, dice, no, cerremos la puerta aquí y abramos la puerta acá, porque ahora tu misión de la vida es acá. Entonces tú dices, es que mi misión de la vida entonces no era acá. No, también fue acá. En ese momento fue acá. Ahora tu misión de la vida es acá. Entonces, a veces puede haber un pedido radical y en esa radicalidad uno, claro, tiene un permiso de negociarle al alma, pero finalmente igual va a hacer el giro, si es que la va siguiendo. Entonces sí puede ocurrir que haya algo radical. Lo que sí, si uno siempre dice, bueno, no hay que tener miedo, es fácil decirlo, pero idealmente tratar, ¿cierto? Porque en cuanto el alma habla con claridad, podríamos decir, aparece el miedo, inmediatamente. Ahí yo creo que hay una buena estrategia como para identificar. Cuando la cosa es del ego, no viene miedo. Porque quedas en tu situación cómoda. Pero cuando el alma te propone algo que te saca de tu situación cómoda, sí vienen miedos. Una incomodidad interna y puede venir un miedo. Sobre todo si es que efectivamente has podido captar a dónde te lleva el alma y bueno, y el ego reacciona con ese miedo. Es parte del juego, hay que aprender a vivirlo. A veces uno se demora mucho y pierde, o se demora más tiempo y al final termina haciendo lo que el alma dijo. Dice,
Leí de un rabí que los que no somos judíos o gentiles no podemos estudiar la Torá. ¿Qué dice usted al respecto? Yo digo que sí se puede y que debemos estudiar la Torá. ¿Que no somos ni judíos ni gentiles? Bueno, ahí sería raro porque o somos judíos o somos gentiles para la tradición del judaísmo. Bueno, hay muchas tradiciones humanas. Cada grupo espiritual tiene sus tradiciones, tiene sus doctrinas. En esta línea, todo el mundo puede estudiar la Torá, porque la Torá no es patrimonio de nadie, no pertenece a nadie específico. Hay un guardián, es cierto, nuestro pueblo de Israel ha sido un guardián de la Torá, pero un guardián es un guardián, ¿cierto? No es el dueño. El dueño de la Torá es Jehová Elohim. Es cierto que los guardianes han sido Israel, pero no hay que confundir entonces el rol. Entonces, la Torá fue dada a Israel para que Israel la entregue a toda la humanidad. Toda la humanidad está llamada a la Torá. Está ahí, disponible para todos, para el que quiera ir. Entonces, lo que se requiere para estudiar la Torá es un corazón sincero, honesto, humilde y la disciplina para estudiarla. Entonces no hay ningún problema. Todo lo contrario. En este tiempo muchos van a llegar a la Torá. Y como dice Yeshua, y muchos de los que estaban llamados van a ir quedando un poco más atrás. Vendrán gente de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, que a lo mejor puede sonar una blasfemia para algunas personas. La Torá es abierta para todos, como Yeshua es abierto para todos. Miriam dice, ¿cuál es la principal consecuencia de escuchar la voz del alma? Yo siempre hablo de tres. La salud, estar sano, vivir en paz y ser feliz. Para mí esa tríada identifica lo que es vivir conectado con el alma. Tú conectas con el alma, empiezas a dejar tu falso yo y entonces ¿qué va a pasar? Hasta tu cuerpo, hasta tus células van a empezar a reaccionar de otra forma. Entonces vas a lograr una vida saludable, vas a tener un corazón en paz, vas a tener una mente conectada con el Padre y finalmente vas a tener una vida feliz, plena, un shalom. Para mí, esa es la tríada que yo la identifico en términos más prácticos. ¿Qué sucede cuando una idea no hace sentido racionalmente y hay pocas probabilidades que de esa manera resulten bien las cosas? Pero cuando en cambio escuchamos una idea que hace sentido racionalmente y hay más probabilidades que resulten bien las cosas. ¿Sería mi alma la segunda o la primera? Lo que pasa es que el alma no lo puedes juzgar desde la racionalidad. Una invitación del alma puede ser muy poco racional. Muy poco racional. Entendiendo racional, por ejemplo, desde la racionalidad del consciente colectivo, o incluso desde la racionalidad lógica. Disculpe el ejemplo, pero el más cercano que tengo. La propuesta del alma que me hizo a mí cuando tenía la escuela de Reiki era muy poco racional.
No tenía ninguna racionalidad dejar ese proyecto que iba bien económicamente, que yo tenía un nombre y un prestigio en esa área, que era una escuela que ya tenía su trayectoria. Era una tontera, era una cosa ilógica, era una cosa absurda, dejar ese proyecto, al cual yo me había consagrado durante muchos años. Eso era absurdo, no era racional, pero yo sabía que eso ya no era. Entonces, la razón me decía que no me saliera de ahí, porque eso estaba bien. Y efectivamente estaba bien, se había hecho un buen trabajo, una ayuda a mucha gente. Pero ya no era. Eso es lo que te quiero decir. No era racionalmente lo que lo sostenía. Entonces, el alma muchas veces puede mostrarte algo que no es razonable desde el momento, como tú lo estás analizando acá, pero que después tú te das cuenta que sí hay una razón, que hay una racionalidad que en ese momento no veo, pero que sí hay una razón, porque el alma no es tonta. No es que no conozca la racionalidad. El alma conoce algo que yo no conozco. Esa es la cosa. El alma conoce algo que yo en ese momento con la razón no conozco. Entonces el salto de la emuná es, bueno, tú vas a confiar y vas a confiar en algo que no es razonable, pero que sí sientes que ahí que te quieren ahora. Bueno, eso es. Entonces no juzgues el alma desde la razón. Son vibraciones diferentes. ¿Dónde está el límite de escuchar tu intuición e ir contra la lógica? ¿Cómo sabes que no estás haciendo algo tan natural e impulsivo en lugar de escuchar lo que dice tu alma? ¿Significa que debes seguir tus sentimientos profundos, incluso si no tienen una explicación lógica? Ya, es que hay una clave que dice ahí Maya, porque el alma no es impulsiva. El ego es impulsivo. El alma es como estable. Exactamente, el alma es estable. No es como el ego que hoy día te propone, ay, hagamos esto, ay, no, mejor mañana, ay, hagamos esto, ay, no, este proyecto, no. Así no funciona, el alma no funciona así. El alma no es impulsiva. Ser radical no significa ser impulsivo. Ser radical es que tú vas por acá y te proponen otra cosa, y que en eso significa dejar a lo mejor muchas cosas. Pero no es impulsivo. El alma no es impulsiva, no es algo emocional. Por eso, buena clave, porque tienes que darte cuenta si es algo emocional o es una intuición. Son cosas diferentes. No es un impulso emocional, no es una intuición. Son vibraciones diferentes. Entonces, el alma puede tener una pasión, pero es una pasión espiritual, pero que no se manifiesta como un impulso emocional del momento. La intuición del alma es un pulso permanente, estable, que no cambia y que está ahí porque es lo que tu alma quiere hacer. Incluso ese pulso te da el tiempo para que tú negocies ese pulso. Pero el alma sigue ahí, pulsando, te sigue diciendo lo mismo, no cambia. En cambio, ¿cómo le dijimos? El impulso emocional sí puede cambiar. O sea, tú puedes tener un gran entusiasmo de repente por algo y a las 2 semanas ya se fue, ya no está. Eso no es la intuición.
Entonces busca la intuición como algo estable, un pulso estable que no se apaga y que tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con cuando tú te proyectas. Por ejemplo, cuando es del alma, aunque sea irracional, tú al proyectarte en eso, algo sabe dentro de ti que sí. Eso es, algo sabe que sí. Y en el fondo del corazón, si nos ponemos la mano en el corazón, nosotros sabemos mucho más de lo que decimos. Que nos hacemos los tontos para no escuchar, a veces esa es otra cosa. Yo hice una promesa prácticamente a Dios y ahora quiero cambiarla. ¿La puedo hacer? ¿Puedo hacer teshuvá? Sé que hacer teshuvá no es un juego, sino que es algo que me hará reflexionar y ser mejor. Y quiero cambiarla porque antes no conocía la Kabbalah. Sí. A veces, claro, uno hace promesas desde un nivel de conciencia, después aprende otras cosas y ya ve las cosas diferentes. Una promesa en el mundo de la Kabbalah siempre es importante. Una promesa que se le hace al Padre es importante. Pero también es cierto que a veces uno las hace en un nivel de conciencia que no tenía toda la información. Si ahora tú estás segura de que es necesario cambiar eso, haz la teshuvá lo más consciente, lo más honesta posible. Entrégale eso al Padre, esa vasija que se abrió en esa promesa. Y si vas a hacer otra promesa, sé consciente de si la puedes cumplir, si es lo que tu alma quiere, si está libremente haciéndola, no hay presión de nadie. Si tienes todos esos elementos, hace la promesa nuevamente. Pero tienes que cerrar la otra en tu teshuvá. ¿Puede ser la voz del alma también una idea muy muy racional y que me vea feliz en ese camino? El alma no habla primero por la razón, habla por la intuición. Eso no significa que necesariamente sea irracional. No toda intuición del alma es irracional, es ilógica, ¿cierto? Lo que tienes que entender es que el alma te va a hablar a la intuición. A veces será muy racional o será racional, o otras veces no. Pero no te va a hablar por la razón, te va a hablar por la intuición. Te habla por Jochma, hablando en términos cabalísticos, el alma te va a hablar en Jochma. Y Binah le va a dar la vestimenta, la forma racional a esa intuición. No se erige en juez de la intuición. No evalúa si esa intuición la vamos a dejar pasar o no la vamos a dejar pasar. Entonces, la intuición no viene por Binah, viene por Jochma, por el cerebro derecho que va más allá de la lógica racional, que no significa que la intuición necesariamente sea algo irracional. Si tu mente racional está desconectada de la intuición, siempre la intuición va a ser un absurdo. Porque la mente racional va a estar tomada por el ego. Y toda intuición que viene del alma es un absurdo para el ego. Entonces, pero si tu mente racional está conectada con tu mente espiritual, le va a encontrar la racionalidad a la intuición.
Por eso es tan importante que nuestra razón esté al servicio de la intuición, no al revés. La razón no puede ser el juez que esté juzgando si la intuición está correcta o incorrecta. Con la intuición muchas veces sientes que es algo que no puedes controlar, que es más grande que tú. Cuando trabajas en Merkabah, siempre estás tratando de controlar tu ruaj. Es difícil saber cuando estás luchando contra tu intuición y tratando de controlar tus emociones y haciéndote daño ignorando tu verdadera intuición. La intuición, como dice, es algo que yo no puedo controlar. Porque, no la puedo controlar con mi mente racional. La intuición es una energía, un pulso espiritual superior a mi mente racional. No la puedo controlar. Es como no le puedo decir a mi intuición o a mi alma o a la voz de Yeshua o a la voz del Padre, deja de hablar. Deja de proponerme eso. Lo que yo puedo hacer es decirle que no. Eso sí. Entonces, no hay que tratar de controlar la intuición. No se puede en ese sentido. Entonces, claro, estamos tratando de, cuando uno dice controlar el ruaj significa que el ruaj esté mirando a la neyamá. Exacto, no reprimiendo la neyamá. Estamos conectando al ruaj con la neyamá. La neyamá es la que recibe esa intuición, se la pasa al ruaj y el ruaj entonces se la pasa al nefesh para la acción. Entonces, cuando estamos luchando contra la intuición o tratando de controlarla, no es otra cosa que es este falso yo el que está haciendo ese trabajo de desconexión interna. Por eso, la meditación, la práctica constante de la meditación. Y aquí vamos a dar otro dato que es súper importante. Una cosa es la práctica de la meditación como técnica meditativa. Ya. Entonces tú dices, voy a meditar este código para escuchar la voz del alma. Pero también está la otra cosa práctica, la que ponía el ejemplo que parece divertido, pero la cantidad de intuiciones que llegan durante el día domésticas y que uno no les hace caso, esas también son oportunidades para desarrollar la obediencia al alma. Entonces, no solamente es la meditación formal que uno hace, sino ir entrenándose en el arte de hacer caso a lo que la intuición nos está pidiendo. O sea, si no soy capaz de hacerle caso a la intuición cuando me dice, oye, anda a hacer esto primero, porque si no se te va a olvidar. Si no soy capaz de hacer eso, que es doméstico, va a ser mucho más difícil que yo pueda hacer cosas de mayor trascendencia. Entonces la espiritualidad se va trabajando en el cotidiano, en lo doméstico. Por eso, no desaprovechemos esas instancias de intuiciones que van apareciendo en la vida práctica. Es una forma de trabajar la intuición, la obediencia a la intuición. Vamos a dejarlo hasta aquí. Toda Rabá, Laila Tov, Shalom. Shalom.